Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo veáis este vídeo. Mi nombre es Aldo Sánchez y hoy vamos a ver el tema número 9. El tema número 9 que se llama, la intervención del Estado en la economía. Estamos en el curso de primero de bachillerato a distancia y vamos a ver. Recordad que aquí tenéis los contenidos colgados, contenidos del examen de la segunda evaluación. Vamos a aquí y bueno, la intervención del Estado en la economía. Tenéis aquí el vídeo explicativo, que es el que habéis pulsado porque estáis viéndolo. Estos son vídeos de apoyo pues de un canal de YouTube, de un profesor. Y esta es la presentación. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el Estado, como forma jurídica, no ha existido siempre. Y su intervención en economía, desde luego, que hasta no más de... ha empezado a ser intensiva los últimos 200 años, particularmente en los últimos 100 años. ¿Vale? Para Adam Smith, que es uno de los creadores de la economía como ciencia social, el Estado debía solamente intervenir de una manera accesoria. Es decir, el mercado se autorregula, las personas persiguiendo su propio beneficio consiguen dar bienes y servicios al resto, con lo cual no es necesario que actúe el Estado. Sin embargo, pues a lo largo de la historia se ha ido viendo que el Estado sí que debe intervenir cuando se producen algunos fallos del mercado. ¿Qué fallos del mercado, por ejemplo, se suelen producir? Lo primero, la competencia puede ser imperfecta, es decir, puede ser que una empresa domine todo el mercado, con lo cual no hay libre competencia. Puede ser que se produzcan externalidades, que es efectos, por ejemplo, sobre el medio ambiente, la sociedad no queridos, como la contaminación. Determinados bienes públicos, si no los produjese el Estado, desde luego no los producirían las empresas privadas porque no son rentables. Además, el Estado lo que tiende es a actuar cuando hay desigualdad en la renta, para que no haya bolsas de pobreza. Y también, esto ya lo veremos, que es a raíz de Keynes, interviene cuando hay un ciclo económico depresivo. Cada cierto tiempo se producen ciclos económicos en la economía y el Estado, según este teórico Keynes, pues debe intervenir cuando hay un ciclo económico en el que hay una depresión. Bueno. ¿Cuáles son las funciones principales del Estado cuando interviene en economía? Lo primero, la función asignativa. Intenta que se produzcan bienes y servicios en las cantidades que la sociedad desea. ¿Vale? Bueno, pues otra sería sustituyendo incluso a veces al mercado o complementando al mercado. Otra sería la función distributiva, que es para que haya equidad, pues asegura un mínimo bienestar a todos los ciudadanos, por ejemplo, en la sanidad. ¿Vale? Y otra sería la función estabilizadora, que es que intenta promocionar el desarrollo económico, ¿vale? Pues mediante subvenciones a las empresas, favoreciendo las infraestructuras, etc. Entonces hemos dicho función asignativa que busca mejorar la eficiencia, función distributiva que busca mejorar la equidad y función estabilizadora que busca que haya más estabilidad. Bueno. Aquí. Bueno, en la función asignativa se fomenta la eficiencia económica, pues por ejemplo, se lucha contra la competencia imperfecta, pues para eso existe la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por ejemplo. Se lucha contra las externalidades para que haya bienes públicos. Con la función distributiva se busca luchar contra la desigualdad y con la función estabilizadora se combaten los ciclos económicos. Bueno, aquí tenéis ejercicios resueltos y veamos a ver qué son los ciclos económicos. La economía, como ya sabéis, a lo largo de los años se producen fases de expansión y de recesión.
Cuando hay una expansión, aumenta el PIB, aumenta la producción. A partir de un cierto techo empieza una recesión, se llega al fondo, a partir de aquí empieza otra expansión hasta que se llega al techo y así sucesivamente. Bueno, las fases serían fondo, que es el momento más bajo del ciclo, cuando la producción es baja y el desempleo es alto, y el Estado normalmente tiene mucho déficit porque ingresa menos impuestos por la falta de actividad y encima tiene que ayudar a más personas. Después de este fondo se produce la expansión, que es la fase ascendente del ciclo, se dispara el consumo, con lo cual las empresas producen más, con lo cual hay más empleo, con lo cual hay más renta, vuelve a haber más consumo, ¿vale? Se toca techo, que es el momento más alto del ciclo, cuando el consumo y la inversión y los precios son más elevados. Y esto es lo que se denomina cuando se empieza a ver un recalentamiento de la economía. Y a raíz de ahí empieza el siguiente ciclo, que es con la recesión. Se dejan de usar algunos factores porque ya no es económico, es tan caro que no es económico explotarlos. Se empieza a despedir a gente que consume menos, etc. ¿Vale? Bueno, aquí los efectos en los ciclos económicos pues provocan inflación y efectos positivos, por ejemplo, cuando hay expansión, pues sube la producción y baja el desempleo. La inflación que tenemos actualmente no es debida a un momento de expansión, ¿vale? Bueno, sería una inflación de costes, no solamente de costes, pero principalmente de costes. Bueno, los efectos de la recesión, baja la producción y sube el desempleo y baja la inflación. Bueno, veamos aquí. ¿Qué hace el Estado en la intervención? Bueno, ¿cómo interviene el Estado con los ciclos económicos? Bueno, la teoría de Keynes es que el Estado debería intervenir cuando hay una recesión, incentivando la demanda, y después, cuando hay una expansión, el Estado, en todos estos gastos, este déficit y gastos excesivos, cuando hay una expansión, lo que debería hacer el Estado es contraerse. Bueno, los objetivos, por ejemplo, del Estado es que crezca la producción, que haya mayor empleo, que se estabilicen los precios, que es la lucha en la que están ahora pues, multitud de países de nuestro entorno europeo, que exista un equilibrio presupuestario, que esto, pues, en las economías modernas es muy difícil porque incurren en bastante deuda, y que exista un equilibrio exterior en el sentido de que se compre en el extranjero, a ser posible igual o menos de lo que se vende en el extranjero. Todo esto lo que lleva es a que las políticas macroeconómicas del Estado intenten intervenir mediante la política fiscal, la política monetaria y una política de oferta. Bueno, ¿qué instrumentos tiene el Estado para intervenir a nivel cíclico? Pues políticas de demanda, la política fiscal, pues transferencias e impuestos, dando, por ejemplo, subvenciones, y una política monetaria con el uso de los tipos de interés y la oferta monetaria. La oferta monetaria actualmente España ya no la tiene porque está en manos de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, los tipos de interés, pues antes sí que tenía mucha autonomía, ahora toda esta política monetaria está en manos de la Unión Europea. Y las políticas de oferta, pues aumentar la productividad. Por ejemplo, pues mayor formación de los trabajadores aumentaría la productividad. Bueno, ¿qué puede hacer el Estado ante una recesión de la demanda? Pues intentar incentivar la demanda, por ejemplo, el PIB y el empleo, por ejemplo, con una bajada de los impuestos, subiendo las ayudas y el gasto público. Esto hace que aumente la renta de las personas y que haya más consumo y más inversión. También puede ser que baje los tipos de interés, intente incentivar la economía pues aumentando la cantidad de dinero en circulación, lo que hace que se den más préstamos y la gente tenga más capacidad de gasto y
Pues una de las cosas, esta política, una de las cosas negativas que tiene es el aumento del precio, de los precios, con lo cual aumenta la inflación y el déficit público, y un efecto positivo que puede tener es el aumento del PIB y del empleo. Bueno, ¿qué puede hacer el Estado con una expansión de la demanda? Bueno, pues otra de las maneras sería bajar el gasto público, disminuir las ayudas aumentando los impuestos. Esto hace que baje la renta disponible, baja el consumo y baja la inversión, y esto puede hacer que bajen también los precios. Con esto lo que se intenta es que se enfríe la economía y que no haya tanta inflación. Puede hacer que suban los tipos de interés, esto hace que haya menos cantidad de dinero en circulación, se dan menos préstamos, baja el consumo. Pero con esto lo que se persigue es disminuir el déficit público. Y bueno, con respecto a una recesión en la oferta, que al mismo tiempo suben los precios, hay inflación y baja el empleo, hay desempleo, pues es muy difícil a corto plazo. ¿Vale? Bueno, veamos aquí. Sí. Bueno, estos son ejercicios de clase y vamos a ver qué son las externalidades. Las externalidades es cuando la actividad de una empresa o el consumidor produce efectos externos que afectan a terceros que no estaban participando en esa actividad económica. Y las externalidades a veces pueden ser positivas o negativas. Bueno, ¿cuáles son externalidades negativas en la producción? Pues cuando una empresa, por ejemplo, perjudica a otros al producir, como la contaminación. ¿Cuáles son las externalidades negativas en el consumo? Pues el tabaco, que puede afectar a otros que sean fumadores pasivos o puede afectar al sistema de salud debido a las enfermedades que hace pues, que esa cama de hospital esté ocupada por otra persona que en principio podría no tener esa enfermedad cardiorrespiratoria. ¿Qué externalidades positivas existen? Pues, por ejemplo, en la producción, pues el smartphone ha facilitado mucho la comunicación, la producción y la productividad de toda la sociedad, no solamente las personas que empezaron a utilizarlo. Y del consumo, por ejemplo, pues la educación termina beneficiando a toda la sociedad en su conjunto, no solamente a las personas pues, que la reciben. ¿Qué puede hacer el Estado con respecto a las externalidades? Bueno, con respecto a las externalidades negativas, pues intenta regular, ¿vale? Pues regular las actividades, fija límites en la producción, por ejemplo, en la contaminación, o ahora se está hablando mucho de las ciudades, de hacer, ciudades en las que el acceso a la ciudad esté restringido a determinados coches, por ejemplo, pues se regula, es una regulación, en realidad. Y también puede hacer que las actividades tengan más impuestos aquellas que tengan externalidades negativas, como por ejemplo el tabaco o el alcohol. ¿Qué puede hacer para fomentar las externalidades positivas? Pues una defensa de las patentes pues es interesante, ¿vale? O una apuesta por la educación pública, por ejemplo. Las patentes ya sabéis que es la defensa de la propiedad intelectual de las empresas o personas que son muy emprendedoras y han conseguido descubrir un nuevo uso tecnológico o instrumental. Y también puede fomentar las externalidades positivas mediante subvenciones y ayudas. Bueno. Entonces, las externalidades son fallos del mercado. Esto hace que el Estado deba intervenir reduciendo aquellas que son negativas y fomentando las positivas, como hemos dicho. Bueno, aquí tenéis otro ejercicio de clase. Venga. Vamos a ver qué son los bienes públicos. Bueno, los bienes públicos son aquellos que pertenecen al Estado y existen pues diversas características. Primero, si hay rivalidad o no, es decir, hay bienes públicos que hay rivalidad en el sentido de que si uno lo consume no lo puede consumir otro, ¿vale? Bueno, entre los bienes en general. Y no hay rivalidad cuando muchas personas pueden consumir al mismo tiempo pues, un bien. Un puente o, por ejemplo, la defensa nacional. Pues no hay rivalidad en el sentido de que pues la defensa nacional actúa para todos los habitantes de un país, ¿vale? Después también tendríamos que ver si existe
si es excluible o no. Es excluible cuando una empresa puede impedir a una persona que lo consuma si no paga por él, y no es excluible los bienes cuando no se puede impedir a una persona que lo consuma si no paga. Por ejemplo, pues el ejemplo que se pone es la luz de una farola, pues está ahí para una persona pague muchos impuestos o pague pocos impuestos. Vale. Bueno, entonces los tipos de bienes, los que son excluibles y rivales son los bienes privados, los que son excluibles y no rivales son los bienes escasos o de pago, como peajes o televisión. Los bienes rivales no excluibles son los recursos comunes, como el agua, por ejemplo, de un río o los pastos de ganado. Y los bienes no rivales y no excluibles, pues en principio serían los bienes públicos, como puentes, alumbrado o policía. Vale. Aquí. Bueno, ¿en qué interviene el Estado en los bienes públicos? Pues primero, el Estado, hay muchos de ellos que es un bien y servicio propio del Estado, como la justicia, por ejemplo, la seguridad. Hay veces que estos bienes bueno, pues son encargados a empresas privadas que son quien lo llevan a cabo para el Estado, como por ejemplo puentes y carreteras. Y los bienes comunes, pues existe el Estado por esa parte, pues una regulación, por ejemplo con la caza, o hay veces que hay concesiones y se otorgan bienes, bienes públicos, se otorgan en explotación a empresas privadas. Aquí. ¿Qué provoca, qué fallo del mercado puede provocar, por ejemplo, estos bienes públicos? Lo primero, pues que algunos bienes, bienes públicos o bienes y servicios públicos, pues producen déficit, es decir, no recuperan el dinero que se ha invertido en ellos. ¿Vale? Y otro de los problemas que puede haber con los bienes públicos son los, bueno, lo veremos en otro momento, los consumidores parásitos, que son aquellos pues, que hacen un uso excesivo de los bienes públicos porque no deben pagar por ellos y no contribuyen o intentan contribuir lo menos posible pues, a la sociedad. Bueno, en definitiva, los bienes públicos hemos dicho que existen, son aquellos no rivales y no excluibles, que son puros, y uno de los problemas que tienen los bienes públicos es que al no existir el coste, pues se dan los consumidores parásitos. Bueno, vamos a ver otra de los fallos del mercado en el que el Estado puede llegar a intervenir. Bueno, pues uno de ellos es, como hemos dicho antes, la competencia imperfecta, que es cuando pues hayamos dicho que competencia imperfecta, por ejemplo, podría ser cuando hay un monopolio o un oligopolio y determinadas empresas, muy pocas o una sola, puede subir los precios sin que esto afecte pues, a la demanda, básicamente porque no existen otras alternativas. ¿Qué efectos tiene esta competencia imperfecta? Pues los bienes y servicios de menor calidad, precios más altos, menos innovación y menos empleo. Pues uno de los ejemplos que se me ocurre es Renfe. Hasta ahora era un monopolio y ha sido entrar dos empresas más como Wigo o Irio a hacer la competencia y están bajando los precios, están mejorando la calidad de su servicio, porque ahora pues existe una alternativa. ¿Cómo interviene el Estado en la competencia imperfecta? Bueno, pues puede vigilar las uniones entre las empresas, vigilar que no se produzcan monopolios o que haya acuerdos colusorios entre las empresas y sancionar a aquellas empresas pues, que hayan llegado a acuerdos vulnerando pues, la libre competencia. Otra de las opciones sería impedir que las empresas abusen de la posición dominante. Esto es lo que se está intentando en Estados Unidos, por ejemplo, con Google. Y eliminar barreras de entradas a las empresas para que haya más competencia. Esto es lo que se hizo, por ejemplo, con Renfe, que se favoreció que otras empresas se instalasen en España para competir. Aquí. Entonces, el fallo del mercado de la competencia imperfecta, estos eran los problemas que provocaba. El Estado limita el poder de las empresas y puede sancionar acuerdos o liberalizar el mercado para que entren nuevas empresas a competir.
Mirad, aquí tenéis el AVE, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, sanción a Mediaset y a Atresmedia Media por vulnerar la ley de competencia. Bueno, tenéis diversas noticias. Venga, vamos a ver el mercado y la equidad. Una de las cosas que, bueno, pues que tiene el mercado es que a veces pues, no es todo lo equitativo que debería ser en el reparto de la riqueza. ¿Vale? Entonces, la renta, pues ya la conocéis vosotros, que depende mucho pues, de los factores que se posea, es decir, pues posición de salida. Todos nacemos con necesidad de ofrecer nuestro trabajo, pero unos nacemos en unas familias que tienen más bienes que otras. El precio de los factores que se posea o la contribución a la producción, el dinero que generas. Pues, por ejemplo, pues aquí tenemos jugadores de fútbol con nadadores, pues los dos son atletas, pero unos generan más cantidad de ingresos que otros. Bueno, los trabajos, por lo tanto, más cualificados son los mejor remunerados. Pues, por ejemplo, pues una persona que sabe de programación, pues hay menos personas que saben sobre este tipo de conocimientos que otros y por lo tanto están más buscados por las empresas, el mercado los demanda más y cobrarán más. ¿Vale? Bueno. ¿Es justo este reparto? Pues a veces no. En todas las sociedades y a lo largo de la historia pues no ha sido justo. Porque hay personas que primero no pueden trabajar si tienes una discapacidad, o hay personas que no encuentran trabajo, o algunas personas tienen trabajos pero no están remunerados. Pues aquí la maternidad, por ejemplo. Bueno, además las oportunidades no son iguales para todos porque hay unos que nacen con herencias, con lo cual, pues si tus padres te han apoyado más que a otra persona que no ha tenido tantos recursos, pues tienes más posibilidades de estar más cualificado, de encontrar un trabajo mejor. Hay diferencias también de capacidad y también hay diferencias en la suerte, pero principalmente, bueno, pues la herencia y pues determina bastante también la capacidad. Bueno, con lo cual, pues esta desigualdad que se da en la sociedad hace que hay unas personas que están situadas pues, a nivel económico mucho mejor que otras. Esto no hay que confundirlo con la igualdad, porque la igualdad es dar a todos los mismos y lo que se busca es la equidad, que está relacionada con la justicia social. Es dar a cada uno lo que merece, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que haya más meritocracia. Por ejemplo, igualdad se podría dar, que ni siquiera era así en los regímenes comunistas, pero esto lo que desincentivaba era el esfuerzo. La equidad es que todo el mundo, o intentar que todo el mundo, parta de la misma casilla de salida. Y a partir de ahí, pues por una meritocracia, si fuese posible, pues que vaya consiguiendo sus objetivos en la vida. ¿Cómo se consigue la equidad? Pues existen dos tipos de equidad. Una, la equidad horizontal, que aquellos que ganen lo mismo, es decir, que tengan la misma capacidad económica, deben pagar lo mismo. Y la equidad vertical, que aquellos que ganen más dinero tienen que pagar más impuestos, principio de solidaridad. En España se intenta la equidad mediante el gasto público, el gasto social, favorecer a aquellos que más lo necesiten, y también por los impuestos. Recordemos que los impuestos son progresivos, pagan más porcentaje a aquellos que cobran más. Bueno. Con respecto a la desigualdad de la renta, ¿cómo interviene el Estado? Pues da seguridad económica, protege a las personas en situaciones difíciles, garantiza un mínimo de bienestar, promueve la igualdad de oportunidades mediante la educación e intenta reducir la pobreza. Como hemos dicho, pues lo que puede hacer el Estado es interviene mediante impuestos, ya sean indirectos, por ejemplo, el consumo, o directos, con el gasto público para mejorar lo que hemos dicho, la seguridad social, políticas de vivienda, igualdad de oportunidades, y la intervención directa en el Estado para que todo el mundo pueda acceder a un mínimo de bienestar, como por ejemplo el salario mínimo interprofesional. Lo que intenta garantizar es que nadie cobre menos que esa cantidad. Bueno, aquí tenéis el esquema.
Y bueno, existe una polémica, eh, controversia entre la eficiencia y la equidad. Porque, bueno, determinados economistas, como por ejemplo Okun, explicó que las políticas distributivas son como si llenas un cubo que gotea. Si llenamos el cubo con el dinero de los que más ganan para llevarlo a los más desfavorecidos, el cubo tiene un agujero que hace que la parte del dinero se pierda por el camino. Este agujero se debe a la pérdida de incentivos que algunas personas ven interesante trabajar más en los costes administrativos del papeleo del Estado. Es decir, que si tú grabas mucho a las personas que, bueno, pues por lo que sea, tienen mayor renta y mayor capacidad de producción, lo que estás haciendo primero, desincentivas a esas personas a que trabajen más para producir más debido a los impuestos, y puedes hacer que a las personas a las que les den la asistencia se les desincentive de la búsqueda de trabajo o de la mejora de oportunidades si ya el Estado me garantiza unas ciertas rentas. ¿Vale? Entonces, hay posiciones en contra de las políticas distributivas, los que piensan que el Estado debe intervenir poco o nada en la economía, y hay políticas que están a favor, por ejemplo, de las políticas distributivas. Algunos países han conseguido al mismo tiempo una mayor equidad y una mayor eficiencia. Bueno, pues muchos países basculan entre unas y otras. También tiene que ver con posiciones incluso políticas. Bueno, ¿cuáles son las funciones del Estado en política económica? Bueno, hay dos tipos de políticas económicas. A corto plazo, la política coyuntural, pues que intenta conseguir el pleno empleo, y a largo plazo, la política estructural, que trata de favorecer las condiciones para un desarrollo futuro. Vamos a ver, las políticas coyunturales, ¿cuáles serían? Pues la primera sería, por ejemplo, la política fiscal. Es decir, pues aumentar la actividad económica aumentando el gasto público, o, por ejemplo, bajando los impuestos hace que las empresas tengan más dinero y puedan invertir más. Otra de las políticas coyunturales sería la política monetaria, en la que se puede influir en la cantidad de dinero que está en circulación, pues aumentando o bajando los tipos de interés. Actualmente, como quiere que se frenen los precios, están aumentando los tipos de interés. Otra sería, por ejemplo, la política exterior, con el tipo de cambio. El tipo de cambio ahora es muy difícil de fijar a nivel español porque estamos coordinados, estamos dentro del euro. Pero la política comercial, por ejemplo, pues a pesar de que existe cierta autonomía, influye mucho pues, para favorecer las inversiones extranjeras en nuestro país o las inversiones de nuestros empresarios en otros países. Y por último, la política de rentas. Regular determinados productos o el precio para controlar la inflación. Pues bueno, pues esto también tendría que ver, por ejemplo, con la congelación de los salarios. El Estado aquí puede intervenir, es un gran empleador, podría congelar los salarios de los funcionarios públicos, y de hecho lo ha hecho en el pasado. Entonces la política de rentas intenta el control de precios. Bueno, con respecto a medidas estructurales, que son medidas a largo plazo, pues una sería la modernización de sectores y el desarrollo de regiones deprimidas, en los incentivos para que determinadas empresas se instalen pues en algunos municipios o regiones que tienen pues, un nivel económico más bajo. Una planificación a largo plazo de objetivos y prioridades para el futuro, por ejemplo, a la hora de realizar las infraestructuras. Y otra sería políticas de nacionalizaciones o privatizaciones, que puede ser que son dos cosas contrarias. Nacionalizar algo es, por ejemplo, conseguir una empresa y convertirla o adquirirla para el Estado, has nacionalizado ese sector, o privatizaciones, que es todo lo contrario, que es una empresa pública, conseguir que se venda pues, a empresas privadas o a inversores privados, ¿vale? Pues, por ejemplo, Telefónica antes era pública y a partir de cierto momento pues pasó a ser privada. Bueno, con respecto a la política económica, los valores de una sociedad, pues aquí tenéis a los dos grandes, o uno de los dos grandes teóricos de la economía durante el siglo XX. Este es Keynes y este es Hayek.
Uno pertenece a la escuela keynesiana o más socialdemocracia, podría ser, y otro es más liberal, la escuela austríaca. Al fin y al cabo, a pesar de que las teorías económicas se basan en hechos y en datos, las previsiones se hacen en base a teorías. Y estas teorías, en muchas ocasiones, se basan en opiniones. La economía podemos decir que es una ciencia, pero desde luego no es una ciencia exacta. Y a la hora de hacer previsiones, pues depende mucho de pues, las opiniones o de las teorías en las que se basen los distintos economistas. Unas, por ejemplo, pues optan más por dejar que el Estado intervenga muy poco en economía y que sea más por parte de las empresas, el desarrollo económico. Pues aquí tenemos, por ejemplo, a Hayek, y hay otros economistas y otros países pues, que han aplicado más las políticas del keynesianismo, de Keynes, que es que, bueno, pues que el Estado debe intervenir para favorecer la actividad económica y sobre todo en un sentido anticíclico. Y bueno, y para ir acabando, el estado del bienestar o el welfare state, el estado que se implanta sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién beneficia o cuáles son sus principales destinatarios? Bueno, pues el estado del bienestar principalmente lleva a cabo prestaciones de carácter contributivo a todas aquellas personas que antes han contribuido, pues se les da como una, entre comillas, recompensa, se les ayuda, pues incapacidad laboral transitoria o un desempleo. Tener en cuenta que, por ejemplo, en el principio de la industrialización, pues había sociedades de obreros que intentaban ayudar, mutualizarse para cuando uno de ellos cayese enfermo, pues que tuviese pues una cierta seguridad. Otras de las prestaciones que lleva a cabo son aquellas que son universales, que son dirigidas a toda la población en general por el mero hecho de ser ciudadano, como la sanidad o la educación, y hay aquellas que son de carácter compensatorio, que es asistir a los colectivos especiales que tienen una situación económica especialmente desfavorecida. ¿Vale? Pues, por ejemplo, personas dependientes, personas sin recursos, etc. ¿Cuál es el futuro del estado del bienestar o cuáles serán las claves? Lo primero que tenemos que ver es que hay un aumento de la tasa de dependencia. Estamos en una sociedad en la que cada vez hay más personas mayores, con lo cual la tasa de dependencia se calcula que puede llegar al 60%, por ejemplo, en 2029. Cada vez hay más personas dependientes y por cada persona en edad de trabajar puede llegar un momento en el que haya otra persona dependiente, y esto a largo plazo es muy difícil de mantener. De ahí que, por ejemplo, pues aquí existan por parte de los poderes públicos pues algunos intentos de revertir esta situación mediante políticas de aumento de la natalidad o favoreciendo un tipo de pues, inmigración porque la población, sobre todo de Occidente, cada vez está más envejecida. Esto también nos lleva a que hay un aumento del gasto sanitario por el envejecimiento de la población, como hemos dicho. ¿Y cómo se puede mantener este estado del bienestar? Pues primero, tiene que haber un mantenimiento del empleo, tiene que haber mucho empleo, porque cuanto más empleo haya, pues estas personas más contribuyen con sus impuestos al buen funcionamiento del Estado. Y además, pues si estás trabajando, pues no estás cobrando el desempleo, con lo cual son personas que contribuyen al Estado y que demandan menos del Estado. Y además es muy importante que se mantengan políticas redistributivas por parte mediante los impuestos, o sea, es decir, la solidaridad. Y aquí tenéis actividades de autoevaluación y con esto pues damos por terminada la explicación del tema. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en el siguiente tema. Un saludo y hasta pronto.